Aún después de su muerte, sigue dividiendo opiniones. Mikhail Gorbachev se llega a la mesa de análisis en Visión Global. Y porque la realidad es multicolor, se lleva a cabo la primera edición de Cinema Queer. Rafa, ¿cómo estás? Laura Barrera, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana y la invitación a que nos acompañen la próxima hora. Y bueno, pues vamos a iniciar con algo que es muy esperado, Rafa. Se unen tres grandes voces. La lírica está de fiesta porque tenores mexicanos celebran por todo lo alto con su voz la grandeza de México. Los tenores Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas volverán a juntar sus voces ahora para celebrar a nuestro país. El viernes 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de la Heroica Puebla de Zaragoza nos recordarán por qué México suena a lo grande. Es una gran oportunidad de seguir llevando cultura y de seguir permeando nuestra maravillosa música por el mundo y que la gente siga gozando. Tendremos un repertorio muy bonito, un repertorio muy completo. México es un país que ha sonado a lo grande durante muchos años y podemos decir que más de un siglo sonando a lo grande y tiene que seguir sonando a lo grande. La Orquesta Sinfónica de Puebla, bajo la batuta de Enrique Patrón, el Mariachi Juvenil de Tecalitlán, el Coro Normalista del Estado, así como el trío Los Panchos, se suman a este recorrido sonoro por México. A lo largo de la velada se escucharán las obras de numerosas figuras del cancionero mexicano como María Grieber, Armando Manzanero, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, entre otros. Difícil hacer este concierto, difícil hacer este programa de este concierto porque qué compositores quedan adentro y qué compositores quedan fuera. La verdad fue muy complejo hacer este tipo de espectáculo donde realmente la excelencia está en los compositores. Cantado por grandes voces, pero en los compositores, ahí es donde está la excelencia. De la Mora, Vargas y Camarena cantarán en conjunto, pero también aprovecharán la ocasión para interpretar algunas arias y piezas representativas de la ópera italiana. Si bien solo se contempla una única presentación, este podría ser el inicio de una gira de conciertos. Hay varias propuestas y creo que se van a aterrizar varias de ellas, y sobre todo en el norte del país. La cita para México Suena a lo Grande es a las 8 de la noche del viernes 9 de septiembre. Los boletos ya están a la venta a través del portal de eTicket. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La Academia, en busca de nuevas audiencias, se apodera de las ondas hertzianas. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí será la sede del 7º encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Los participantes hablarán sobre derechos de las audiencias, códigos de ética, consejos ciudadanos, la importancia de la producción y comercialización e intercambiarán experiencias sobre su labor cotidiana. Generalmente los encuentros lo que tratamos son retos y compartir experiencias de contenido. Es decir, las radios presentan algunos de los programas más importantes que han realizado en los últimos meses o años, ¿no? En este caso, sobre todo para que se conozcan y otras estaciones de radio los puedan difundir en sus espacios. Evidentemente todo esto es gratuito, no tiene ningún costo, son espacios de colaboración. El encuentro, el cual podrá ser visto a través de las páginas que aparecen en pantalla, concluirá el viernes 2 de septiembre y contará con conferencistas como Pavel Granados y Javier Solórzano. Los temas principales son algunas conferencias magistrales. Por supuesto, Jesús Alejo, director de Radioeducación, hablará de periodismo cultural. Pero también vamos a tener a Ivanova Nieto hablando de radios universitarias internacionales. ¿Qué sucede? Hay una asociación internacional de radio a la cual nosotros estamos, por supuesto, vinculados y que nos platique qué está pasando en las radios universitarias en el mundo y en América Latina. Noticias 22, Alberto Aranda. Desde el Museo de Arte Carrillo Gil, Karen Rivera nos habla de la reciente y valiosa adquisición de este recinto. Adelante, Karen. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. El cuadro Resurrección de Lázaro, que hiciera José Clemente Orozco en 1942, fue donado a la colección del Museo de Arte Carrillo Gil en el contexto de su aniversario 48. Aquí la historia.
En este primer piso debe de cumplirse la voluntad y la palabra de Armando. Siempre debe de ser el primer piso del Carrillo Gil el lugar para la colección permanente de este extraordinario museo. Gracias, Gaby, gracias a tu familia. Fue Gabriela Sáenz Carrillo, nieta de los fundadores del Museo Carrillo Gil, quien donó esta pieza. Se trata del último cuadro de Orozco que resguardaban los descendientes del coleccionista Álvar Carrillo Gil y que ahora se integra al acervo del recinto que lleva su nombre y que busca sumarse al objetivo de exponer de manera permanente la colección fundacional. Existen 3 piezas de esta misma temática y Orozco las realiza en un periodo en el que se está acercando a la representación de algunas escenas bíblicas, pero no las representa de una manera esperanzadora. Es una resurrección cadavérica que está mostrando la dificultad de un renacimiento, de una nueva posibilidad. Este cuadro se suma a las más de 150 piezas de José Clemente Orozco que resguarda el recinto, donadas por Álvar Carrillo Gil y su esposa Carmen Tejero. Es el acervo más grande de José Clemente Orozco en México y reúne todas las etapas de producción del maestro Orozco. Noticias 22, Karen Rivera. La poesía nacional contemporánea está en muy buenas manos, vean por qué. Por la pandemia no se había podido hacer la presentación de los ganadores del Premio Nacional de Poesía Saúl Ibargüen hasta hace unas noches que se reunieron algunos de ellos en la Casa del Poeta. La primer ganadora fue Isolda Dos Amantes por Revelaciones. Nos regala un paseo por la naturaleza, nos regala su experiencia de vida de cuando ella estuvo en China como maestra de español. Eso nos regala. Le siguieron Angélica Enciso por Ha sido un placer y Fernando del Jesús Martínez Quintal por Descripción del escenario. El libro es muy ácido, literalmente. Es una manera muy satírica, muy de humor negro, como dice Federico, de abordar el dolor, de abordar las relaciones que no son de amor. Y bueno, tóxica. Dícese tóxicas. Y que bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hay que capitalizar el dolor, ¿no? Entonces, me recordé una frase que decía mucho mi mamá, que era aguas con herir a un artista porque lo capitaliza en obra, ¿no? Entonces, y pues sí, ¿qué te puedo decir? Este libro es una catarsis de un pedazo de vida. Lo que yo busco es, en mi propuesta poética, exponer un poco la arquitectura que está fuera de nuestra muralla, un poco más a las colonias, ¿no? Algo más cercano a la realidad que tienen las personas, ¿no? Y pues en la búsqueda de intentar reflejar eso, pues utilizo un personaje poético femenino y uno masculino, intentando generar la idea de simultaneidad. Los más recientes ganadores han sido Jorge Luis Sandoval por Ambigua compilación de cosas sin importancia y Abdul S. Machi García por 7 noches en la Isla del Olvido. Nos regala cosas que aparentemente no son importantes, pero que son esas pequeñas cosas con las que está construida la vida. Desde una bendición hasta un chinga tu madre. Eso nos regala. Que nos regala 7 noches en la Isla del Olvido, nos regala una vivencia de un amor muerto, de un amor que se queda en la isla de Cuba, un romance fugaz, un romance de verano en Cuba. Eso nos regala 7 noches en la Isla del Olvido. Noticias 22, Alberto Aranda. El nacionalismo musical cobra nuevos bríos. La historiografía enmarca tanto a Chávez como a Revueltas como compositores nacionalistas. Sin embargo, su actividad de compositores va mucho más allá de eso y en buena medida queremos demostrarlo a través de estas grabaciones, que son grabaciones de carácter único. El disco comienza con Prometeo de Carlos Chávez, una cantata compuesta en 1956, pero que no vio la luz sino hasta el 77 en el Festival de Cabrillo. Desde entonces, esa pieza no se ha vuelto a interpretar.
El catálogo continúa con 2 piezas de un Silvestre Revueltas, a decir de Hernández Villalobos, alejado de su faceta nacionalista. La primera, Fanfarria y Canto de Guerra. La segunda, Hora de Junio. Fanfarria y Canto de Guerra es una obra pequeña, corta, que Revueltas hace motivado por su visita a España como miembro de la Liga de Artistas, Escritores y Artistas Revolucionarios. Hora de Junio es música incidental, o sea, música de fondo, para que un poeta narre sus propios poemas, ¿no? En este caso es el mismo Carlos Pellicer, que narra sus propios poemas, que los lee con la música de fondo de Revueltas. Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, únicos, además incluye la versión original de 4 movimientos del ballet Caballos de Vapor, Sinfonía de Baile. Esta versión en 4 movimientos después es recortada por el mismo Carlos Chávez y la convierte en suite. Encontrar esta versión original en 4 movimientos con la orquestación original ya de por sí es un hallazgo, pero doblemente interesante cuando es la Orquesta Sinfónica de México y Silvestre Revueltas dirigiendo. Los interesados en escuchar este material discográfico pueden acercarse a la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional. Próximamente se subirá al canal de YouTube de la misma institución y a la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y antes de la pausa les platicamos que con Chile como país invitado arranca con actividades ya en México y el extranjero Fotoseptiembre en el mes de la fotografía. La iniciativa impulsada por la Red de la Imagen va a contar con 146 exposiciones, resultado de la invitación del Centro de la Imagen a reconstruir de manera colectiva la Fiesta Nacional de la Fotografía en México, que este año tiene como lema Territorio. Y por supuesto nosotros vamos a estar ahí dando seguimiento muy puntualmente a estas actividades. Vamos a la pausa. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Señoras y señores, no se pueden perder esta semana Algarabía TV, aquí por el 22, porque vamos a hacer unas crónicas marcianas de Asimov. Las crónicas de la Ciudad de México. Todos los cronistas de esta hermosa capirucha mexicana. Pues toda la historia y todo lo que tenían que decir y sus maravillosas palabras aquí en Algarabía TV. Esta semana, viernes, 21:30 horas. 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Café Paraíso. ¡Pinche engendro de la Malinche! ¡Tú también! ¡Renuncio! Trémulo. Al final de la noche. ¿Qué estás haciendo? El último canto del pájaro Q. Se te fue el pájaro ya. Fotomatón. La última ahí viene, pero sonríe, sonríe. 3, 2. Wheels. Shorts México. Inauguración. Con presentación de Jorge Magaña, fundador y director general de Shorts México. Jueves 22:30 horas. Los mejores talentos musicales ucranianos se reunieron para formar la Orquesta de la Libertad de Ucrania, un proyecto liderado por la dirigente de orquesta Marilyn Wilson, una canadiense con raíces ucranianas, y el objetivo es luchar por su país, pero no en el campo de batalla, sino sobre los escenarios de Europa y Estados Unidos. Los detalles los tiene María Luz Moraleda de Deutsche Welle. Adelante, María Luz.
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles de nuevo. Una orquesta que se fundó para hacer una declaración contra la guerra en Ucrania en solidaridad con las víctimas. La Ópera Metropolitana de Nueva York y la Ópera Nacional de Polonia han creado la Orquesta de la Libertad de Ucrania. Cuenta con 75 músicos, los que han huido recientemente de la guerra desde Ucrania y aquellos artistas ucranianos que ya estaban en orquestas europeas. En su reciente gira por Estados Unidos y Europa, su directora Carolyn Wilson, una canadiense de origen ucraniano, explicó a Deutsche Welle que ellos representan el alma y la voz artística de Ucrania y que forman el frente cultural del país. Su misión, nos contaron, es demostrar en la cara de Putin que la cultura de Ucrania está viva y no puede ser borrada. Con su batuta, Wilson también siente que la está usando como si fuera un arma por todos los escenarios. Por ejemplo, hace unos meses el violonchelista Yevhen Doivich estaba llenando sacos de arena para fortificar su ciudad natal, Odessa, contra los invasores rusos. Ahora, por fin, ha vuelto a los escenarios ensayando con la recién creada Orquesta de la Libertad de Ucrania. A los hombres en edad militar se les permitió salir del país con un permiso especial del Ministerio de Defensa y con el apoyo del Ministerio de Cultura. Otros vienen de orquestas de toda Europa para tocar junto a sus compatriotas. El concierto fundacional tuvo lugar en el Gran Teatro de Varsovia, en Polonia, el pasado mes de julio y fue todo un éxito. En sus conciertos, como el de Berlín, tocaron la séptima sinfonía del compositor ucraniano Valentin Silvestrov, un homenaje a todos aquellos que han perdido la vida en Ucrania. Una de las grandes artistas también ucraniana, la virtuosa del piano Ana Federova, también está a bordo del proyecto con el concierto para piano número 2 de Chopin. Esta pianista quiere que el público no olvide, después de tantos meses, que su país está siendo atacado. También la destacada soprano ucraniana Lyudmila Monastyrska interpretó a la gran aria Abshoy Lisha de Beethoven, un canto a la humanidad y la paz frente a la violencia. Eso sí, se tomó la decisión de no tocar obras rusas. La orquesta incluso cuenta con el apoyo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de quien dijo que está orgulloso de que estén batallando en el frente cultural. Hasta ahora, la orquesta realizó 10 conciertos en ciudades europeas como Londres, Hamburgo, Berlín o Dublín. En Estados Unidos hicieron 2 conciertos en Nueva York y 2 en Washington. Y ahora esperan tocar alguna vez en su país de origen, Ucrania. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Gracias, María Luz. Y ahora recordamos esta noche a un personaje que con sus relatos breves marcó a todo un continente. El personaje que apareció esta mañana en el Doodle de Google perteneció al escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, quien cumpliría hoy 93 años. Fue un narrador que perteneció a la generación del 50, que buscaba renovar la literatura latinoamericana. A través de sus textos hizo una profunda crítica social, describió las dificultades por las que pasaban las poblaciones con bajos recursos de su país. Aunque su obra está conformada principalmente por cuentos, también se expresó a través del ensayo, la novela y el teatro. Entre sus obras destacan Los gallinazos sin plumas, La insignia, Al pie del acantilado, Crónicas de San Gabriel y Solo para fumadores. Fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Cultura en Perú, así como el Premio de Literatura Latinoamericana del Caribe Juan Rulfo. Y el arte es el pasaporte con el que Hilario Galguera cruza el Atlántico. Desde su apertura en 2006, la Galería Hilario Galguera se ha distinguido como uno de los espacios más valiosos para la difusión del arte contemporáneo nacional e internacional. 16 años después, la galería amplía sus horizontes con una nueva sucursal en la ciudad de Madrid. Creo que la relación que existe entre España y México es muy profunda, ¿no? De tal manera que para mí no es nada extraño el abrir una galería aquí. Esto se detonó por distintas circunstancias en diciembre del año pasado, ¿no? Que hice un viaje aquí a Madrid. Hubo una serie de coincidencias, una serie de, digamos, coincidencias felices, ¿no? Y bueno, fue el momento de dar el paso.
El espacio abrirá sus puertas con una colección de Peter Buggenhout, titulada Un perro con ojos para los ciegos. El artista belga en años anteriores ha mostrado su trabajo en recintos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Galería Saatchi de Londres y el Museo Nacional de Arte Moderno en París. Creo que es uno de los pocos artistas contemporáneos que realmente está captando el momento que estamos viviendo tan complejo, ¿no? Su obra tiene esa misma complejidad. Es un artista que habla sobre la pérdida, la nostalgia, ¿no? La ruina, pero por otro lado, con su quehacer, que es de un rigor académico absoluto, ¿verdad? Siempre ha estado, en busca de la belleza. La presencia de Bélgica en la nueva galería se extenderá durante varios meses, pues en noviembre se exhibirá la obra de 6 artistas de aquella nación. El próximo año se contará con la presencia de artistas de otras latitudes como Damien Hirst y Daniel Esama. Un perro con ojos para los ciegos de Peter Buggenhout se inaugurará el martes 6 de septiembre a las 4 de la tarde en la nueva sucursal de la Galería Hilario Galguera, ubicada en la calle Dr. Fourquet número 12 en la ciudad de Madrid, España. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Historias de resistencia van a invadir las pantallas cinematográficas. Bajo el lema La resistencia de existir, se realizará la 5ª edición de Cinema Queer México, un encuentro cinematográfico que busca poner al centro de la pantalla las historias de las personas LGBT. La 5ª edición de Cinema Queer México inicia el 8 de septiembre. Empezamos en la Ciudad de México, luego visitamos Morelia y Mérida, y estaremos en Querétaro a partir del 22 de septiembre. Después tenemos unos cuantos días en Filmin Latino. La programación estará disponible en Filmin Latino de lunes 26 al viernes 30 de septiembre. El festival inaugura con la película Pasión de Maja Borg, un retrato íntimo sobre la nostalgia, la sanación y la pertenencia. El filme muestra el proceso que vivió la cineasta para recuperarse de un trauma consecuencia de una relación destructiva. La programación también creció mucho porque en años anteriores eran películas suecas, películas mexicanas, no por esta alianza que tenemos con un festival en Suecia, pero este año son muchos más títulos mexicanos, ¿no? Son 6 largos, un programa de cortos, tenemos esta parte de Suecia, también tenemos un programa de Alemania, entonces pues sí es mucho más ambiciosa nuestra programación. Al final de las proyecciones realizarán charlas y encuentros con realizadores en las que también involucran a organizaciones locales que trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Todas las actividades son gratuitas, incluso el par de talleres que vamos a ofrecer en la Ciudad de México y Querétaro, también esas son actividades que no tienen costo. La única que tiene, que sí se tiene que pagar el boleto es en la Cineteca Nacional y es el costo regular que ahí tienen en la Cineteca. El taller que impartirán lleva por título La resistencia de existir, mirada queer contra el cine hegemónico, el cual busca promover una mirada crítica hacia las formas en que el lenguaje cinematográfico normaliza el sexismo y excluye la representación diversa y digna de la comunidad LGBT. Noticias 22, Julio López. El tema de la violencia mediática de género llega esta noche a Debate 22, cuando Kimberly Armengol reciba a la periodista especializada en perspectiva de género, Cristina, y a la editora de Pie de Página, Lidiet Carrión. No se pierdan esta conversación al término de este espacio formativo, y con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa. Tres historias, 3 crímenes en el campo de Brasil. Toma conta das crianças para mim, olha o dinheiro. Pai, o que o senhor vai fazer? Chegou meu dia, o dia de outro. Enmarcados por el odio, la violencia y la venganza. Não se esconder, tanto que mentir, sabe o que é? Ah, é roubar. E quem é ladrão? O senhor roubou dos itens de serviço dos outros. Para aí, para com isso. Para com isso. Casi nada. Director Sergio Resende. Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22:30 horas. A veces, uno necesita escapar de lo que lo aqueja. De hecho, tener hijos no es pensar en algo material.
triste porque me abandonó mi novia. No, está ahí metido con... Pero me abandonó. Mar. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, al terminar, autorretratos de cineastas contemporáneas. Originaria de la comunidad zapoteca Guelatao de Juárez, Oaxaca. El cine, para mí, es ese espacio donde podemos dibujar las salidas a eso que nos produce tanta indignación. Ella busca mostrarles a las nuevas generaciones de mujeres que es posible tener un lugar en las narrativas del cine con una visión propia. Jugar con lo que tenía, con lo que podía hacer en mi cabeza. Primero fueron juguetes, luego cámaras y micrófonos. Luna Marán en Autorretratos de Cineastas Contemporáneas. Viernes, 22:30 horas. El actor Christian Ferrer nos platicó de sus próximos proyectos. Vamos a ver qué va a hacer. Por cuarta ocasión, el actor mexicano Christian Ferrer ha sido nominado a los premios Ariel, esta vez en la categoría de mejor coactuación masculina por la película Los Minutos Negros. Ahora forma parte del jurado del Festival Shorts México. Creo que a veces el cortometraje se le menosprecia, ¿no? Tal vez a veces se le alcanza solamente a ver como el preámbulo a futuros cineastas para que hagan una película, pero yo creo que el cortometraje en sí mismo es un lenguaje. Entonces yo lo respeto mucho porque es el arte de la síntesis. ¿Qué le vas a hacer a lo hijo? Entre esos trabajos destaca El Ocaso de Juan, que ganó el premio Ariel a Mejor Cortometraje de Ficción en 2017. Este año, Christian Ferrer formó parte de varios proyectos cinematográficos, películas que han comenzado con sus procesos de postproducción. Y ahorita vamos a estrenar un par de películas, una de ellas se llama en un principio El Eclipse, ahora se llama Estoy todo lo iguana que se puede, que es parte de un fragmento de un poema, con Dolores Heredia, Luisa Huertas, Fernando Álvarez Rebeil, Mayra Batalla y un elenco grande. Y también vamos a estrenar una película que se llama Lluvia, que es la ópera prima de Rodrigo García Sáiz. Además, pronto estrenará en plataformas digitales la segunda temporada de la serie Un extraño enemigo. Noticias 22, Julio López. Quiero una solución definitiva al conflicto. Y es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. De tabernarios y eróticos. Charlie Brown en La Loma. Tango de otro viudo. En la noche asesina y solo en el montículo, qué soledad a veces, Charlie. La inteligencia, sabiduría y extraordinaria forma de escribir del poeta y ensayista Eduardo Lizalde también forman parte del valioso acervo del Canal 22. Nace en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929. Estudió filosofía y literatura en la UNAM y música en la Escuela Superior de Música. Si no se lee la obra de Dostoyevsky, recomiendo Los Endemoniados, pero podría recomendar, por supuesto, Hermanos Karamazov o cualquier otro, porque creo que Dostoyevsky es el padre de toda la narrativa contemporánea. Fue profesor de literatura española, mexicana y latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Director general de la Compañía Nacional de Ópera de Limba y director de la Biblioteca José Vasconcelos. Los grandes creadores son capaces de convertir a un personaje de ficción en un personaje mucho más real, con mucho más carne que los personajes de la realidad. ¿Por qué? Porque los grandes personajes literarios, y esto es Madame Bovary en particular, como lo son otros de la gran literatura universal, por supuesto, un personaje bien construido es una especie de Frankenstein perfecto. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, colaborador de El Gallo Ilustrado, El Nacional, Novedades, La Cultura en México, La Letra y la Imagen, Letras Libres, México en la Cultura, Revista Mexicana de Literatura, Revista Universidad de México, Vuelta, entre otras. Becario del FONCA y de la Fundación Guggenheim. Conmovedor autor
sin cuya obra no hubiera marchado adelante nada de la literatura, ni de ficción o de ciencia ficción, ni de la literatura psicológica, ni la literatura realista del siglo XX. Dostoyevsky, para mí, no Tolstoy, es el padre de la literatura contemporánea. Entre sus publicaciones encontramos El tigre en la casa, La zorra enferma, Casa Mayor, Tabernarios y eróticos y poemas de la última época. Eduardo Lizalde falleció el 25 de mayo de 2022 en la Ciudad de México. Que anuncia la catástrofe. Noticias 22, José Antonio Hernández. Campo minado el de la partitura, desborda el vals. Sal Si Puedes abre brecha y continúa con su proyecto que busca reivindicar nuestra música y difundir el trabajo de las nuevas generaciones de creadores. El colectivo Sal Si Puedes celebró su primer año de existencia con un concierto que ofreció en la Aula Magda José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes. Nuestra intención mayor es difundir y reivindicar un poco la música académica latinoamericana en este momento de cámara y el quehacer un poco musical latinoamericano. Creemos que aquí hay muchísimos buenos compositores, sin duda, y muy buenos músicos, y muchas veces estamos mucho mirando hacia afuera en lugar de ver lo que nosotros mismos tenemos y podemos ofrecerle al mundo, ¿no? El proyecto surgió durante la pandemia y en estos 12 meses poco a poco se ha ido consolidando, agrupando más músicos e interpretando piezas de compositores contemporáneos. La respuesta en general siempre es muy buena y además siempre estamos como intentando, los programas son bastante variados, tocamos música como un poco romántica y alguna pieza así que de muy siglo XX, de hecho piezas del siglo XXI. Y a la gente todo le gusta, es como un gran cambalache, si se quiere, pero que a la gente termina gustándole. El programa que interpretaron incluye las obras Sonatina para violín y piano de Carlos Chávez, 2 piezas del rioplatense Lamarck Pons, Atados de Pablo Teutli, Pampeana número 1 de Alberto Ginastera, 5 manuscritos nacóticos de Federico Ibarra, Personajes fantásticos de Germán Pérez Tort y Estereotipias 3 y 4 de Alan Heimblum. No solamente el colectivo se trata de tocar, de tener un proyecto de ensamble, sino realmente es un proyecto de reflexión en cuanto a nuestra música, nuestro quehacer musical en nuestro país, en toda Latinoamérica, con todos los compositores. Es un proyecto ambicioso, grande, pero que estamos pues dispuestos a llevar a cabo, ¿no? Su próxima presentación está programada para el 22 de octubre. Ese día van a tocar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Noticias 22, Julio López. El MUNAL nos invita a experimentar entre las vanguardias de Germán Cueto. La particular visión plástica de este artista mexicano, expresada en esculturas, lienzos y máscaras, y en su múltiple experimentación de materiales, llega al Museo Nacional de Arte con la exposición Germán Cueto, una visión vanguardista. Se trata de piezas que proceden del acervo del Fomento Cultural Potosino y otras de su coleccionista Isabel Galán. Cuando nosotros dimensionamos la envergadura de Cueto, tenemos que pensarlo en un momento en donde los mexicanismos, la Escuela Mexicana de Pintura, el gran discurso vasconcelista están tan en boga, que un artista que viene de Europa, que ha tenido 5 años de formación en Francia y que viene con una propuesta de geometrización, de abstracción, de una serie de contenidos de vanguardia, de pronto encuentra disparidad con la realidad artística mexicana. La muestra fue anteriormente exhibida en el Museo Federico Silva de San Luis Potosí. Héctor Palares ve en la obra de Cueto una particular aproximación a la creación que se nutre de las corrientes europeas, pero que a la vez integra elementos mexicanos.
En la obra de Germán Cueto en realidad se unen muchas voces, voces que tienen que ver también con lo mexicano, pero desde su perspectiva abstracta, geometrista. Me refiero particularmente a la inspiración de la arquitectura mesoamericana, pero por supuesto resuenan voces del futurismo con los ecos de Marinetti en la realidad mexicana, el cubismo de Picasso, a quien Cueto conoció en París, obviamente también este sentido de la obra abstracta inspirada por el movimiento de Stil. El diálogo con diversas corrientes artísticas nacionales e internacionales hará que Germán Cueto sea reconocido por creadores posteriores como su antecesor. Con Germán Cueto estamos 20 años antes que con Vicente Rojo, que con Manuel Felgueres, que con Lilia Carrillo, que con Fernando García Ponce. En realidad, Cueto es un antecesor de la ruptura, y así lo reconocieron muchos de los grandes maestros de este movimiento. La exposición Germán Cueto, una visión vanguardista, permanecerá abierta en el Museo Nacional de Arte hasta el 27 de noviembre de 2022 y estará acompañada de un programa educativo y académico. Noticias 22, Víctor Gaspar. La falta de mano de obra en el Reino Unido golpea muy fuerte al sector agrario. Vamos a ver. ¿Cuál de estas situaciones le parece más impactante? ¿Que cosechas enteras de frutas y verduras se hayan perdido por falta de trabajadores que las recolectaran? ¿Que esto se dé en medio de la crisis de alimentos agravada por el conflicto en Ucrania y por las sequías y temperaturas récord registradas en el mundo? ¿O que la situación suceda en el Reino Unido? Lo anterior es otra de las múltiples consecuencias ocasionadas por el Brexit. Y según reportó recientemente The Huffington Post, más de 60 millones de libras, un poco más de 1.431 millones de pesos mexicanos, en frutas y verduras británicas, se desperdiciaron en la primera mitad del presente año debido a la escasez de trabajadores. La Unión Nacional de Agricultores de ese país realizó una encuesta que arrojó que 4 de cada 10 productores reportaron que sus cosechas se pudrieron en los campos y que para el 2023 estiman que la producción caerá en 4.4%. Desde la introducción de severas reglas de migración post-Brexit, los agricultores británicos han batallado para llenar los puestos de trabajo de baja calificación, pues el actual esquema laboral de temporada consiste en 40,000 visas de 6 meses para el sector de la horticultura, cuando el sector requiere arriba de 70,000. Además, tal esquema terminará en 2024, por lo que la Unión Nacional de Agricultores urge al gobierno a suavizar las reglas para los trabajadores temporales, especialmente en un contexto en el que, de por sí, las familias británicas ya padecen los elevados costos de vida. Simplemente no podemos permitir que la comida se quede sin ser recolectada, señalan los granjeros, quienes destacan que el clima seco prolongado y las altas temperaturas récord se han vuelto un verdadero reto para las frutas y las verduras británicas. ¿Aceptará el Reino Unido aumentar el número de visas para trabajadores temporales? Ya veremos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Antes del corte les platicamos que ayer el director general de Radio Educación, Jesús Alejo, y el presidente del Colegio Nacional, Juan Villoro, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el objetivo de realizar diversas estrategias de actividades en materia de entrega, transmisión, producción y promoción de contenidos culturales y educativos, vinculados, por supuesto, a las tareas propias de los medios públicos universitarios, sociales y comunitarios en el ámbito de sus respectivas competencias, enriqueciendo así la oferta cultural para todos los que seguimos las transmisiones de Radio Educación y por supuesto las actividades del Colegio Nacional. Enhorabuena por este convenio, información con la que nos vamos a una muy breve pausa. Como audiencia tienes derechos.
Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Artistas, intelectuales y políticos sentaron los cimientos de la educación y cultura del México moderno. Estamos preparando técnicos para el gran capital. Y la principal materia prima que tenemos los mexicanos está aquí. La Revolución y los Artistas, dirigida por Gabriel Retes. Series estelares, domingos 21 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Acompáñenos a conocer no a una gran actriz, sino a la última diva, Silvia Pinal. Así es, Javier, en este programa de Con la X en la frente, que a manera de homenaje reconoce a esta gran estrella y leyenda del espectáculo en México. Este próximo sábado a las 7 de la noche por Canal 22. Sábado, 19 horas. ¿Qué estamos haciendo mal los medios de comunicación para cubrir la violencia de género, para cubrir los feminicidios? Hoy vamos a hablar de eso y cómo mejorar esta práctica. Hoy a las 9 por Debate 22. Hoy, 21 horas. Los invitamos a conocer la esencia de un hombre que transformó desde paisajes urbanos hasta íntimos rincones. Como una manera de honrar la prolífica vida del arquitecto Armando Franco, quien falleció el pasado mes de junio de 2022 a los 100 años, Clásicos Mexicanos presenta el libro Armando Franco, colección Cofrán 1955-2022, en donde se compilan datos biográficos, planos, bocetos, diseños y fotografías de sus más emblemáticas obras. Tuvo un interés desde el principio, no solo por la arquitectura moderna, sino un modernismo muy particularmente orientado hacia Mies van der Rohe y Le Corbusier. Y él estaba siempre pensando la arquitectura desde el punto de vista social. Entonces, para él, lo fundamental en su arquitectura, en ese momento lo que quiso desarrollar fue una arquitectura modular. De talento precoz que se evidencia con su ingreso en la Academia de San Carlos a los 14 años, Armando Franco es probablemente uno de los artífices menos conocidos de Ciudad Universitaria. En 1948, junto con Agustín Hernández y Teodoro González de León, desarrolló el Plan Maestro de Distribución de CU, siempre fiel a la visión de una arquitectura con dimensión humana. Generada en torno a las necesidades del ser humano, no en torno a imposiciones académicas, y generada en torno a las necesidades sociales, es decir, una arquitectura fácil de construir, relativamente económica, pero siempre manteniendo en el corazón, de este proyecto, el ser humano como el individuo que va a habitar la arquitectura. Juan Gaitán destaca la prolífica producción del arquitecto mexicano, contenida en sus archivos, su concepción modular, que volcó como diseñador en muebles y materiales como el cuero, y de las cuales Clásicos Mexicanos ofrece una selección de piezas en su recinto para acompañar la publicación. También desarrolló estos objetos de uso cotidiano, que para nosotros son los fragmentos de la historia que podemos disfrutar hoy en día y a través de los cuales podemos acceder a su pensamiento. Armando Franco, colección Cofrán 1955-2022, es una edición limitada y la única que existe en el país para dar cuenta de la creación de su autor. En ella participan la fotógrafa y nieta del arquitecto, Tania Franco Klein, y el arquitecto y urbanista Daniel Escoto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Aquí un claro ejemplo de cómo se puede acabar con la infancia. Estamos por conocer el lado más oscuro de quien fuera en otra hora uno de los personajes más entrañables de nuestros recuerdos de niñez. Because soon we'll
Entre lo más comentado en las redes sociales se encuentra el lanzamiento del tráiler de la película Winnie the Pooh, Blood and the Honey, del director Rhys Frake Waterfield, quien decidió hacer esta producción británica independiente en el que el mítico osito se convierte en el asesino junto con su amigo Piggle, debido a una regresión feral que sufren tras el abandono por parte de Christopher Robin, quien va a estudiar a la universidad. Estos personajes pudieron usarse en la obra de terror debido a que Disney perdió este año los derechos legales de Winnie y sus amigos. Ahora son propiedad pública, luego de pasar 100 años desde su creación. La película se estrenará a principios del año 2023. Y ahora tomemos un respiro para mirar el tiempo. Con dibujos a lápiz que resultan ser bocetos para obras en técnicas mixtas que incluyen acrílicos, óleos y polímeros, el artista plástico Alberto Penagos presenta 32 obras bajo el título Mirar el tiempo. El eje medular de la obra es la figura humana, ¿no? Es el tema recurrente en todas, y después yo empiezo como a hacer series. Por ejemplo, a propósito del confinamiento y todo esto, tengo una que corresponde a esta etapa de tiempo actual, pero también me apoyo de temas mitológicos, de cosas así, para generar metáforas, ¿no? Estos retratos y cuerpos capturan el carácter de los personajes que el pintor acompaña con un elemento nuevo en su creación, los animales, y a los que atribuye valores como la libertad en el caso de las libélulas. Otro elemento constante en su obra son los cráneos. Yo lo veo como un ejemplo de permanencia, como una huella del tiempo. Después de que se completa el ciclo orgánico de cualquier ser vivo y trasciende o cambia de estado, queda eso como huella, ¿no? del pasar del tiempo y en general de todo, ¿no? La madera le permite a Alberto Penagos presentar obras que son creadas y después modificadas, intervenidas, con fracturas para dar otra textura a la imagen, a manera de cicatrices que aluden al discurrir del tiempo. Me gustó esta idea de salirme un poco del formato convencional, de la tela o en este caso la madera, porque la mayoría de las superficies son madera, justo porque me permiten jugar con otros materiales y es un soporte más rígido. Entonces quise como darles también otro carácter visual que no fuera el rectángulo convencional, sino proporcionar otras formas. Y además yo trato de ver la superficie como si fuera una piel. Mirar el tiempo se exhibe en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana hasta el 8 de octubre de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ni en su partida ha dejado de dividir opiniones. Hoy en Visión Global, la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez nos habla de los ecos del fallecimiento del hombre detrás de la perestroika y el glasnost. Adelante. Bueno, pues vamos a platicar ahora con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez. Qué gusto poder estar contigo, Eliana, para que nos platiques un poco de la importancia de este personaje que vinculamos con las palabras perestroika y glasnost y que pues ubicamos dentro del fin de la Guerra Fría, dentro de una nueva etapa que transformó de una manera crucial la historia, personaje sin el cual pues es difícil entender gran parte de la historia del siglo XX, ¿no? Sí, es cierto. La y última pues, parte de ese siglo XX. En la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y Visión Global, pues como tú bien dices, el deceso ayer de un líder mundial, Mikhail Gorbachev, este líder que perteneció básicamente a la conducción política de la Unión Soviética y que la llevó a otras ligas intentando reformar ese socialismo, tratando de tener estos elementos que tú bien dices, tanto esta perestroika que él concibió que se requería una reestructura en la entonces Unión Soviética, pero también este glasnost que era la apertura y por supuesto la transparencia. Eran sus dos baluartes en una nueva política
que encaraba todavía una herencia de pobreza y pauperización y devastación que había dejado la Segunda Guerra Mundial. El entorno de la economía mundial apenas se estaba reconfigurando, arrojando resultados positivos, pero la economía en la entonces Unión Soviética no era muy positiva. Así es que después de haber sido secretario general del Comité Central del Partido Socialista, accede al poder y se convierte el jefe de Estado de la Unión Soviética, tratando de instaurar estos cambios que llevarían a un socialismo con mayor flexibilidad y que lograra generar mejores y mayores condiciones de igualdad en la clase trabajadora dentro de este contexto de la lucha de clases. Es prácticamente traicionado por Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ha sido como el golpista en contra de la propia política de Gorbachov, es el que hace que salga del poder y entonces a Gorbachov no le da tiempo de generar los cambios prometidos y los cambios que quería. Es un líder que deja muchas ambivalencias, un líder que tiene una interpretación desde Occidente, pero otra desde Oriente, un líder que en el ámbito internacional es visto de una forma, pero que en el Estado ruso hoy día también es altamente criticado y cuestionado por haber generado mucho más condiciones de desigualdad que las que prevalecían en ese momento. Pero hablar en ese sentido también es ignorar la historia de Rusia y también ver cómo este colectivismo también había generado hondas diferencias, incluso en esa propia clase trabajadora, y que ya había un malestar importante ahí. Se convierte también en un líder mundial, no solamente por esbozar este liderazgo carismático, donde ya también muestra un rostro mucho más humano, menos adusto, menos serio a los anteriores líderes, un líder legítimo que es capaz de dialogar con sus opositores, pero también ganar amistades en el ámbito político, como lo fue precisamente el propio Ronald Reagan, pero también la propia Margaret Thatcher, el hombre que también contribuyó a la caída del muro de Berlín en el momento en que decide ya no enviar tropas a aquel lugar. Si bien es cierto, él no participa de manera directa, sí de manera indirecta propicia las condiciones para que se precipite en 1989 la caída del muro de Berlín que separaba a las dos Alemanias. Un hombre que también no solamente logra el Premio Nobel de la Paz, sino que es el primer líder en el Estado ruso en firmar un tratado como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Tras la Segunda Guerra Mundial, el daño que se propició por las bombas atómicas fue impactante y, por supuesto, se requería la voluntad de Estados Unidos y de Rusia para generar las condiciones de pacificación, no solamente en la región, sino una onda expansiva pacifista en torno al mundo. Lamentablemente, este tipo de acuerdos, bueno, fue abandonado por Trump y luego, por supuesto, por el mismísimo Vladimir Putin. Gorbachov deja un legado importante, digno de estudio en todos los sentidos. Algo muy importante que se le reclama por algunas facciones, algunos grupos sociales y por muchos historiadores es que en el momento en que Estados Unidos ocupa esta unipolaridad, el único polo de poder dentro de lo que eran en ese momento las potencias hegemónicas que había sido alguna vez la Unión Soviética y Estados Unidos, en ese momento pierde y retrocede ese poderío que ahora añora el propio Vladimir Putin. Importante es señalar que con el desmembramiento de la Unión Soviética en el 91, en un discurso que dice Gorbachov, le dice a las comunidades, es momento de que se hagan cargo de sí mismas, y entonces comienza esta sucesión de estados o separación de estados que llevó a que 15 comunidades se convirtieran independientes, 4 de ellas todavía con muchos problemas para lograrlos, pero una de ellas, que fue un mal cálculo, es precisamente Ucrania, que en el 91 se separa y se convierte en un estado independiente, que hoy Vladimir Putin, a través de otros contextos, trata de recuperar desde Kharkov precisamente hasta Crimea. Crimea era la salida de la Unión Soviética hacia el Mediterráneo, y cuando se separa Ucrania, pierden ese acceso al mar muy importante para la Unión Soviética. Será la propia historia, el tiempo y los rusos los que cuestionen, señalen, aprecien, dignifiquen la labor de un hombre con muchas ambivalencias. Así las cosas en Visión Global. Bueno, el juicio de la historia, que es implacable y que además los resultados ahí están,
con quizá malos cálculos, pero también con una visión muy clara de qué es lo que quería. Yo creo que deja un legado muy importante, Ileana. Gracias por hacernos este recuento de la importancia de un líder que se va, pero que deja mucho. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. Rafa. Pues a los 91 años seguía siendo un contrapeso muy importante, un gran crítico al gobierno de Putin. Entonces va a hacer falta indiscutiblemente Mikhail Gorbachev. Y nada más como dato trivial, está ahí circulando un video que él promociona una cadena de pizzerías norteamericana, donde se da este conflicto entre generaciones de si fue bueno o fue malo, y la señora acaba diciendo, olvídense, él trajo las pizzas a Rusia. Es el dato trivial a propósito de la partida de Mikhail Gorbachev. Nos vamos, hoy es cumpleaños de un virtuoso del violín, Itzhak Perlman. El músico israelí a sus 77 años es considerado uno de los mejores intérpretes del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ganador de 15 premios Grammy, ha conquistado audiencias alrededor del mundo y además compartido el escenario con las más destacadas orquestas y conductores. Con esta celebración de Itzhak Perlman, los dejamos y nos vemos mañana.